esta última, de los encuentros virtuales que organizamos, que les pusimos de nombre Valor Agregado y Diversificación en la Producción Apícola. Fueron organizados por la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná y la Agencia de Extensión Rural Delta Frontal. También estuvo en la organización la Red de Unidades Demostrativas Apícolas, con la presencia de la Unidad Demostrativa Apícola Paraná Mini, que está en el Tigre. El Programa Nacional Apícola, el PROAPI, y la Plataforma de Innovación Territorial Interregional Delta. Bueno, hoy estamos en el último encuentro, como les decía. Vamos a hablar un poco de producción de polen y producción de polen, y agregado de valor. Y bueno, esta última charla va a estar a cargo mía, que soy Carolina López, y de Laura Gurini, que ya todos la conocen, y que somos del INTA Delta del Paraná. Bueno, yo voy a iniciar con la primera parte de la charla, hablando de producción de polen. Vamos a empezar hablando un poquito del polen, antes de ingresar a la producción, que son los granos de polen son las células sexuales masculinas de las plantas con flores, ¿sí? Se forman en el interior de las anteras, de los estambres, y una vez maduros son liberados. Yo acá les puse un diagrama de una flor, un esquema, para más o menos ubicarlos. En esta flor vemos la estructura femenina, que es el gineceo, que está compuesta por el estigma, el estilo y el ovario. Y en el ovario están los óvulos, y está la parte masculina de la flor, que es el androceo o estambres, y está formada por la antera y por el filamento. Los granos de polen se encuentran en la antera, en los sacos polínicos, en los estambres. Una vez que los granos de polen se maduran, se liberan. Esto se llama dehiscencia de las anteras, es cómo se abren las anteras en los estambres, ¿verdad? Hay diferentes formas de dehiscencias. Acá yo les puse algunos ejemplos. Hay una dehiscencia que se llama longitudinal, que es muy característica de las plantas de las iridáceas. Después hay un tipo de dehiscencia valvar, que se abren como dos bolsillitos y salen los pólenes, los granos de pólenes. Esto es común, están en las plantas del laurel, por ejemplo. Después está la dehiscencia poricida, que son unos poritos por donde se libera el polen. Eso ocurre en las solanáceas, ¿sí? Y después hay una forma de dehiscencia transversal, que ocurre en otras plantas. La más común es la longitudinal, la más frecuente por ahí. ¿Cuál es la función biológica del polen? Bueno, es alcanzar la parte femenina de una flor, ¿sí? Es decir, el estigma. Y debe ser de su misma especie para que sea viable. Y hacer posible la fecundación de los óvulos mediante el proceso que se llama polinización, ¿sí? Entonces, mediante la polinización, el grano de polen llega al estigma de la flor. Cuando el grano llega al estigma de la flor y reconoce que está en una planta de su misma especie, es estimulado por hormonas de la flor femenina y empieza a desarrollar el tubo polínico. Este tubo polínico llega hasta el ovario, y por el tubo polínico baja el gameto masculino, el cual llega al óvulo y ahí se produce la fecundación. También tenemos que tener en cuenta, como un dato, es que hay especies que se llaman plantas autógamas, donde el polen puede realizar esta función de polinizar, de fecundar, en la misma flor o en la misma planta, en la que fue formado ese polen. Pero también hay otras plantas que se llaman alógamas, donde el polen solo resulta viable si alcanza un óvulo de otra planta, siempre de la misma especie. Un ejemplo de estas plantas alógamas es el girasol, ¿sí? Donde necesita el polen ir a otra planta de girasol para poder fecundar. Por eso es importante en las plantaciones de girasol la polinización con insectos, como por ejemplo con las abejas. Hay flores hermafroditas que tienen los dos sexos,
masculinos y femeninos, y flores con sexos separados, como la sagitaria o saeta. Es muy común encontrarlas en las zanjas, donde hay flores masculinas y flores femeninas. Bueno, ¿y cómo? A ver, déjenme ver una cosita que me tapa. ¿Cómo reconocen el polen las abejas? ¿Cómo recoge, no? Recolecta. Bueno, tengamos en cuenta que la abeja va a la planta, va a la flor y puede recoger polen o puede estar buscando néctar y adherírsele polen en los pelos de su cuerpo, ¿sí? Este polen se adhiere porque tiene unas estructuras especiales en la parte externa del polen que se llama exina. Estas estructuras pueden ser algunas como espinitas y facilita que se peguen los pólenes a los pelos de las abejas y así lo transporta a la colmena. También cuando va a recolectar especialmente polen, con sus mandíbulas y las patas lo va peinando, lo mezcla con saliva y miel, ¿sí? Que regurgita de su buche, y lo compacta y lo coloca en las patas posteriores donde se encuentra. Acá les puse dos esquemitas de las patas, esta es la pata delantera y esta es la trasera, el tercer par de patas. Y acá se encuentra la corbícula, ¿sí? O cestilla o canastita donde ponen el polen, pero lo conocemos como corbícula, por eso le llamamos cargas corbiculares, ¿sí? Acá lo colocan y es transportado. Poseen pelos en toda la pata como para ir peinándose e ir juntando el polen. Y en la pata delantera también tienen una modificación, una adaptación, que es una concavidad con la que se limpian las antenas y van recolectando polen también. Y también poseen pelos por todos lados. Acá pues puse una foto de una abeja haciendo una posición media de yoga, limpiándose y recolectando el polen de su cuerpo. ¿Cuál es la composición del polen? Bueno, tiene agua, tiene proteínas. Yo acá les puse unos rangos de porcentaje que se pueden encontrar, de 15 a 30% de proteína, carbohidratos, de 20 a 40%, lípidos, 20%, sales minerales, fibras y vitaminas, alrededor de un 15%. ¿Y para qué usan las proteínas las abejas, ¿no? ¿Qué es lo que les da el polen? Más que nada les da proteínas. Para formar el exoesqueleto, para formar los músculos, para formar sus alas, los órganos internos. También algunas proteínas cumplen la función de enzimas de las reacciones, para todas las reacciones metabólicas, y también las proteínas sirven para formar la jalea real, ¿no? Que es muy importante en la colmena. A ver, un minuto, porque me tapa, tengo que ubicar esto en otro lado. Bueno, en la colmena las abejas estiban el polen que recogen, ¿sí? Lo colocan en las cestillas, en las celdas, lo compactan, lo van apretando, ¿sí? Luego lo cubren, es como un ensilado que hacen, lo cubren con una capita de miel, y esto lo que hace es producir una fermentación anaeróbica, ¿sí? Que transforma ese polen en lo que conocemos como pan de abeja o pan de polen. Y de esta manera resulta más digerible, obteniéndose de él todas las proteínas, grasas, minerales, oligoelementos y otros componentes. Es el alimento básico de las larvas, y las abejas adultas consumen más néctar que polen, ¿sí? Acá les puse una foto de un corte transversal, de un panal, de un cuadro con polen. Acá se puede ver la diversidad de pólenes que han juntado, y estas son carguitas, son pan de abeja o pan de polen. Como dato, es que una colmena colecta más o menos entre 35 y 50 kilos de polen al año para el consumo exclusivamente. Changa. Esperen que se tildó.
Ahí está. Ven que hoy la tecnología no está de mi lado. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta también es que no todo el polen es igual. ¿Sí? Yo acá les puse algunos datos recolectados de bibliografía, por ejemplo, de proteína bruta de los pólenes de estas especies. De pinos, por ejemplo, tienen un 5%, el girasol de un 15 a un 18%, de citrus un 18%, rubus un 21%, de zarzamora, ¿sí? Un 21%, salix, los sauces, más o menos alrededor del 21%, brasicáceas, de un 23%, trifolium, los tréboles, trébol blanco en este caso 25%, y el eucaliptus 27%, pero un dato importante del eucalipto es que carece de los aminoácidos esenciales de metionina e isoleucina, ¿no? Que son importantes para la abeja. Teniendo estos datos, nosotros hicimos en el Delta, en la unidad demostrativa, un trabajo de origen botánico de los pólenes en una temporada, y les hicimos la proteína bruta a cada uno a esos mix de pólenes. Perdón, fue un mix de polen, no fue un origen botánico. Un mix de polen, y lo pasamos a este gráfico. En este gráfico lo que vemos es que la raya roja, entre la raya roja y la raya verde, es el porcentaje adecuado para un desarrollo bueno de la colmena, ¿sí? Por debajo de este 22%, estaríamos en un déficit de proteína para la colmena. Lo que sacamos como conclusión de este sitio donde hicimos este ensayo, es que a partir de diciembre, perdón, para adelante, la calidad de polen es deficiente. Entonces lo que habría que hacer es suplementar con algún suplemento proteico. Eso es como para tener un ejemplo de cómo se puede utilizar esta información del polen para el manejo de la colmena, de las colmenas. Bueno, también hay diferencias en el contenido de lípidos que tienen los diferentes pólenes. Acá les pusimos también algunos ejemplos bibliográficos que encontramos. Por ejemplo, en el eucaliptus tiene un 1,4% de lípidos, en trébol 3,8%, en colza 9%, en pinos 2,7%, en sauces 6,1%, y en el diente de león, Taraxacum, un 18%. ¿Sí? Cuando se encuentran en el revestimiento de los polen, esto se puede ver con microscopio, se puede ver claramente, se llaman pollen kit, ejercen una atracción muy importante para los insectos, son fagoestimulantes para los insectos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el diente de león. Si prestan atención, van a darse cuenta que muchas abejas visitan el diente de león con mucha frecuencia, y una de las causas es esta, ¿sí? Es como que pasan por enfrente de un McDonald's con la cantidad de grasa que tienen, y se van a comer. Bueno, ¿y cuál es la importancia del polen en la colmena entonces? ¿Cuál es el porcentaje de proteínas necesarios para un buen desarrollo? En momentos de cría y emielada, más de un 24%, ¿sí? Con un adecuado suministro de aminoácidos esenciales. Para tener en cuenta entonces, que un polen de calidad aumenta la reserva corporal, el nivel de proteína corporal se reduce con la producción de miel, de cera, en climas muy calurosos o muy fríos, especialmente en el desarrollo de la cría en primavera. ¿Sí? Hay que tener en cuenta estas circunstancias. Y un bajo nivel de proteínas corporales también disminuye la longevidad de la abeja. ¿Cómo sabemos qué polen recolectan las abejas? Para tener después todos los datos que les conté anteriormente, bueno, se puede hacer un relevamiento de la actividad en el campo por observación directa, es decir, ir al campo y ver dónde están pecoreando polen las abejas, en qué especies.
¿sí? O si no, hacer una recolección con trampa de polen y luego hacer un análisis microscópico para saber el origen botánico de esos pólenes y qué especies están visitando las abejas para pecorear polen y qué polen está entrando en la colmena. Bueno, hasta ahí un poco de polen, el polen en la colmena y la importancia en el manejo de la colmena. Y ahora vamos a ingresar en la última parte de esta presentación, que es la producción de polen. Bueno, acá tenemos una foto, esto es en la experimental, cuando se hizo un ensayo en el año 2006, si no me equivoco. Acá estamos recogiendo, cosechando. Este es en la estufa de secado de la experimental. Y estas son unas trampas de piso de un proyecto de hace un par de años que estamos llevando a cabo. ¿Qué debemos tener en cuenta para producir polen, para la producción de polen? Bueno, con respecto a la ubicación del apiario, lo que tenemos que tener en cuenta es que ubicar el apiario de manera que el ambiente no afecte la calidad del polen, considerando la ausencia de biocidas, metales pesados, emisiones industriales, todo lo que pueda afectar a la calidad, ¿no? Efluentes cloacales, aguas contaminadas u otras contaminantes que haya en el medio. También debemos tener en cuenta de evitar la proximidad a cultivos tratados con plaguicidas, neurotóxicos o de larga persistencia en el radio de pecoreo de la abeja, que es aproximadamente de 3 kilómetros. ¿Sí? Conocer o saber que existan fuentes de agua cercanas, saber que existan fuentes de polen cercano, ubicar las colmenas sobre caballetes y no en contacto con el suelo, y mantener el sector libre de malezas. Esto con respecto a la ubicación del apiario donde vayamos a producir polen. Bueno, por ahí también agregar acá que también tenemos que tener en cuenta el ambiente, ¿no? Si el objetivo productivo es producir polen, tenemos que buscar un ambiente propicio para eso, con especies poliníferas. Con respecto a la producción de polen, bueno, es necesario conocer la curva de floración del lugar. Bueno, justamente me adelanté. Particularmente de ingreso de polen, ¿sí? Que permita determinar los momentos de ingreso y retiro de las colmenas, la incentivación que se debe hacer a la colmena, alimentación y manejo sanitario. Yo acá les puse dos curvas. La primera curva es de entrada de néctar, ¿sí? En el delta, con los diferentes manejos que se hacen. En el delta hacemos control, monitoreo de nosema por la humedad ambiente que hay. También hacemos controles de varroa y revisación y tratamientos de varroa, contra varroa, y revisación de la cámara de cría. También les pusimos acá un gráfico de una curva de entrada de polen. Esto se hizo en un ensayo también en la experimental, en esas colmenas que les mostré en la diapo de presentación. Bueno, este ensayo dio esta curva de entrada de polen para esa zona, ¿sí? Con un pico en octubre, pero ya en septiembre con una buena producción de polen. Tener en cuenta que el material que tenemos que usar para la producción de polen tiene que ser sano, no tiene que tener ninguna rotura o aberturas que puedan funcionar como falsa piquera. La abeja, cuando tiene la trampa de polen, si encuentra un lugar para ingresar a la colmena que no tenga que pasar por la trampa, lo va a utilizar. ¿Sí? Usar reinas nuevas o muy activa, como máximo puede llegar a tener una temporada. ¿Sí? Necesitamos una reina muy activa que ponga muchos huevos. Los cuadros de cría, debemos tener en cuenta que la cámara de cría tiene que tener por lo menos 6 a 8 cuadros de cría, es decir, una colmena categoría 1, que de estos cuadros no menos de 4 o 5 tenga cría abierta. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, el porqué del cría abierta, y una muy buena población de abejas. Entonces, antes de comenzar la producción de polen, debemos
tener en cuenta? Un buen control de abarroa, ¿sí? Tienen que ser colmenas sanas, con una buena población de abejas pecoreadoras. Recambio anual de reinas, muy importante. Revisión de cámaras de crías, ¿sí? Esta revisión de cámara de cría se hace, bueno, verificando que haya cría cerrada y cría abierta. Cuestiones sanitarias, ¿sí? Tienen que ser colmenas sanas, fuertes, con mucha población para poder tener una buena producción de polen. Alimentación y estimulación programadas, ¿sí? También la revisación de cámara y la revisación de la colmena viene por el lado de verificar si tiene reservas o no, y en el caso de que no tenga reservas, alimentar, ¿sí? Y si no tiene reservas, y si tiene algo de reservas y hay un poquito de entrada, estimular también esa entrada. Y también es importante que no estén cambiando reina. Y también viene por este lado de la cámara, de la revisión de cámara de crías, que no haya cambio de reinas, que no estén cambiando reinas, porque por ahí la reina puede salir a fecundarse por los escapes que puedan tener las trampas de escape para zánganos, pero después no va a poder ingresar y va a quedar una colmena huérfana. Bueno, entonces, una mayor producción en colonias fuertes, siempre hay una mayor producción en colonias fuertes con mucha cría abierta, ¿sí? Esta cría abierta lo que hace es estimula la recolección de polen por parte de las abejas. Por eso es muy importante tener siempre cuadros con cría abierta en colmenas que estén para producir polen. Siempre colmenas como en desarrollo. Las trampas, con respecto a la colocación de trampas, tenemos que tener en cuenta que se colocan en todo el apiario. En todas las colmenas del apiario se deben colocar las trampas para evitar el efecto de deriva. Si hay alguna colmena que no tenga trampa, las abejas se van a ir a meter a esa colmena. ¿Qué tipos de trampas existen? Bueno, existen trampas externas y trampas internas. Las externas son las de piquera, que son estas que les pusimos foto acá, y trampas de posición intermedia que van entre la cámara de cría y la cámara la alzamelaria. Estas trampas tienen, igual que estas, tienen este tipo de una plancha perforada de más o menos un diámetro de 5 milímetros, por donde pasan las abejas y dejan una de las pelotitas, tienen una eficiencia de un 50%. También hay tipos de trampas internas, que son las de piso, que son estas y estas. Estos se ponen entre el piso y la cámara de cría, y después están las de techo, que son similares, nada más que van en la parte superior de la colmena. Con respecto a la cosecha y el transporte, disculpen, pero no sé qué. Con respecto a la cosecha y el transporte, es necesario evitar el efecto de la humedad y de la temperatura. Esto es con respecto a la cosecha, ¿sí? Las cosechas se hacen o diariamente, dependiendo siempre del ambiente, ¿no? De la humedad del ambiente, de dónde estemos produciendo polen. Se pueden realizar cosechas diarias o cosechas cada 1 o 2 días. La cosecha hay que llevar también, cuando uno va a cosechar tenemos que llevar trampas de polen de repuesto para cambiar, por si hay algunas que se hayan roto o que estén sucias o que el polen se haya fermentado y haya quedado en la trampa. Entonces siempre hay que ir con repuestos a cosechar. La cosecha y el transporte hasta la planta de secado deberán completarse rápidamente, ¿sí? Para que tengamos en cuenta que el polen es higroscópico, que absorbe humedad y eso lo deteriora. Entonces por esto de la rapidez de ir de la cosecha a la sala de
de procesado. Y a la menor temperatura posible, manteniendo la limpieza y desinfección del material y de los manipuladores. Bueno, para la cosecha se usan recipientes aireados, ¿sí? Apilables, para poder transportarlos, de fácil limpieza y desinfección, para no acumular contaminaciones. También hay que tener en cuenta que el transporte es como cuando cosechamos miel y las llevamos a la sala de extracción, hay que protegerlo en el camino, si es camino de tierra, protegerlo de la tierra, también de la temperatura y de la humedad. Y tiene que tener un máximo, estos baldes deben tener un máximo de 20 centímetros de profundidad de capa de polen cuando estamos colocándolos para evitar la compactación y que se compacten los granos de polen y puedan provocar fermentación u otras cuestiones. Entonces, el procesamiento de polen es cosecha todos los días o día de por medio, según la humedad del ambiente y el tipo de trampa. ¿Sí? Se transporta a la sala, se frisa, se mete en freezer en el mismo recipiente que llegó, se frisa 48 horas a menos 18 grados para matar las larvas de polilla, huevos o huevos de polilla, hongos, levaduras. Entonces lo frizamos 48 horas a menos 18 grados. Luego lo pasamos al secado, a las estufas, ¿sí? Se empieza el secado inicialmente con temperaturas de 40 a 45 grados, y a mitad del tiempo de secado se sube la temperatura a 50 a 55 grados. No más de 55 grados porque empieza a deteriorarse el polen. ¿Sí? Esta gradualidad en aumentar la temperatura se hace para que haya un secado parejo de todo el polen. Luego de secado se va a la limpieza, que puede ser manual o mecánica, según la disponibilidad que haya en la sala de procesamiento. Luego se va al envasado, que lo vamos a ver un poquito más adelante, por si no voy a repetir, y después del envasado al almacenamiento, que debe ser un lugar seco, fresco y fuera del alcance de la luz. Con respecto al secado y limpieza, bueno, se usan estufas. Acá hay unos ejemplos. Esta es una estufa que está acá en Escobar, en un polo de agregado de valor, donde tienen una sala de secado de polen. Esta es otro estilo de estufa y este es otro. Está compuesto por bandejas con una malla muy, muy fina. Se recomienda poner el polen con una capita no superior a los 2 centímetros. A los 2 centímetros. Y que estas bandejas estén separadas por lo menos por 10 centímetros entre una y otra. Dentro de estas estufas circula el aire caliente y va secando el polen. Más o menos se estima que puede tardar el proceso de secado 3 horas, dependiendo con la humedad inicial que ingresó el polen. Y la limpieza, este es un estilo, ¿no? Hay otros como estas máquinas que transportan el polen y que hacen un tamizado del polen sacándole el polvillo. No debe ser muy fuerte este tamizado porque si no provocamos más polvillo todavía. Y después hay una corriente de aire, en este sentido, en este está acá, donde a medida que cae el polen hay una corriente de aire donde saca las partículas más livianitas, que son las basuritas. Pueden ser pedacitos de planta, vegetales, pedacitos de abeja. ¿Sí? Lo va soplando y cae el grano de polen limpio. Entonces, el secado, no secar al sol, porque la radiación destruye componentes biológicos, decolora las cargas y se produce una mayor contaminación microbiológica final. Llevar el polen cosechado a la secadora lo antes posible, ¿sí? Después de frisado, a la secadora lo antes posible. El tiempo, más la humedad, más la temperatura ambiente, provocan un crecimiento de mohos y levaduras, lo cual provoca un deterioro microbiológico.
y el secado en corriente de aire caliente es más o menos entre 40 a 45 grados, y puede llegar hasta 55. Bueno, entonces esto es más o menos lo que yo ya dije: colocar el polen en bandejas de fondo perforado, en capas no superiores más de 2 centímetros. Una vez seco, circular, esto es importante, aire caliente, aire a temperatura ambiente, para que las cargas se encojan, compacten y no absorban fácilmente humedad ambiental. Es decir, una vez que termina el proceso de secado, no retirar inmediatamente las bandejas con polen, porque ahí tienen más posibilidades, salen como más hinchados y tienen la posibilidad de absorber humedad del ambiente. Entonces se recomienda hacer esta circulación de aire a temperatura ambiente antes de sacarlos de la estufa. Y en zonas húmedas se recomienda por ahí presecar el aire para absorber humedad, presecar el aire para que absorba mejor la humedad del polen. Es decir, por ejemplo, si estamos en zonas muy húmedas y en la sala de extracción hay aire de extracción, estoy con la miel, en la sala de procesamiento de polen hay un aire acondicionado, por ahí conviene poner un poco el aire acondicionado para presecar ese aire. Limpieza. Bueno, esto ya lo hablamos: tamizar para eliminar el polvo, sin golpearlo demasiado, ya que esto genera más polvo todavía, ¿sí? En esta limpieza, que se puede hacer manual también, bueno, se eliminan los restos vegetales, los restos animales, como dije, fragmentos de abejas, patas, cabezas, otros insectos, ¿sí? Piedritas o arena, que puede también haber en la trampa, otros restos de la colmena, como estas Mosmia Ascosphaera apis, que son son producto de una enfermedad de las larvas de las abejas, de la cría de abejas, y que las abejas mismas limpian el nido y las van sacando afuera, y muchas veces quedan en la trampa es la cría yesificada, ¿no? Muchas veces quedan en la trampa de polen. También se sacan los granos que quedaron aglomerados, ¿sí? Por exceso de humedad en alguna parte del proceso. Acá están, por ejemplo, acá están tamizando y están limpiando a mano, ¿sí? Acá está la contracorriente que les decía hoy. Bueno, por ahí no se ve mucho, pero por donde va cayendo el polen pasa una corriente de aire donde tira para atrás las basuras que tenga el polen, y pasa a esta cinta vibratoria y vibración donde hace el tamizado. Bueno, ¿y cuáles son las pérdidas de peso que puede tener este polen húmedo? Es decir, el polen, cuando llevamos el polen cosechado a la sala de secado. Bueno, por humedad, la pérdida que puede llegar a tener es entre un 20 y un 30%. El polen lo llevamos a la sala de procesado, ahí se le mide la humedad con un humidímetro, que es un humidímetro de cereales que se calibra para polen. Después se seca y se vuelve a medir la humedad y se sabe más o menos, y se pesa, ¿no? Entonces se sabe cuánto peso ha perdido por humedad. Entonces es entre un 20 y un 30%. Y también por suciedad y polvillo se pierde más o menos entre un 5 y un 7%. Alrededor, entonces, la pérdida estimada, aproximada, puede llegar a ser un 35% o 37% como máximo. Si llevamos 100 kilos de polen fresco, vamos a retirar seguramente 60 y pico de kilos de polen seco. El envasado y la conservación: bueno, envasar el polen limpio, sin polvos ni restos vegetales o animales. Se exigen que sean recipientes bromatológicamente aptos, de 250 gramos, o bolsas también se pueden usar, de 250 micrones, selladas herméticamente. Se deben evitar las altas temperaturas para conservarlo, que puedan llegar a favorecer el desarrollo de microorganismos. Como conservante también se puede utilizar la atmósfera modificada, baja en oxígeno. Luego de envasado y sellado, debe llevarse nuevamente a freezer por 48 horas, y
Luego de todo este proceso, nos podemos asegurar que se puede conservar durante 2 años. Por último, o anteúltimo, es muy importante tener en cuenta el tema de la trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad es el rastreo, tiene por objeto identificar el producto a lo largo de toda la cadena. ¿Sí? La información que se obtiene mediante dicho sistema ayuda a identificar y corregir el riesgo y evitar la contaminación de otros productos. ¿Y cómo se hace este sistema? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, el sistema de trazabilidad se basa en una organización y en un conjunto de documentos que permiten seguir el producto en diferentes etapas de la actividad y aportar la prueba de que todas las etapas han sido correctamente efectuadas. Y si en alguna de las eslabones de la cadena hay un problema, es fácilmente detectable si tenemos estos registros de trazabilidad de la producción. Estos son algunos ejemplos de producto de polen. Son de la cooperativa Muyen, que está acá en Escobar. Y este es Mieles del Delta, que también es una cooperativa Pidel, que está en Tigre, en Benavides. Bueno, y estos son otros productos que también están en el mercado. Y antes de terminar, bueno, esto les quería contar de que en Escobar está el polo de agregado de valor, que tiene la planta de procesamiento de polen, que lleva el nombre de la doctora Laura Gurini, a reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con la producción. Y en Tigre está la planta de procesamiento de polen de la cooperativa Apidel. Bueno, hasta acá llego, y ese es mi contacto por cualquier duda, y por supuesto no pude dejar de poner esta semana el logro que hemos tenido deportivamente. Bueno, dejo de compartir para que siga Laura. Gracias, Caro. Todas las preguntas que hayan, consultas que se sugiere, vayan escribiendo en el chat. Seguramente después habrá un intercambio de consultas y respuestas hacia el final de las charlas. Dale, buenísimo, sí. Bueno, dale, cuando me digas empiezo. Sí, Lau, dale, compartí. Yo ya dejé de compartir. Dale. Justo está al final, mira. Ya lo acomodo. Disculpen, ¿eh? Bueno. Ahí se ve bien. ¿Se ve? Bueno. ¿Y me escuchan bien? ¿Me escuchan bien también? Sí, Lau. Bueno. El otro tema de la charla de hoy era valor agregado en productos de la colmena, que algo ya se había visto en la primera charla de este ciclo, donde se había visto lo que era la valorización en relación al territorio de los productos, ¿no? Yo voy a hablar un poco más de otro tipo de valorizaciones que se pueden hacer, aunque también vamos a mencionar los sellos de calidad, relacionados con el territorio. Bueno, el tema es así. El posicionamiento de Argentina como país productor y exportador de miel se ha basado históricamente en lo que es la comercialización a granel, o sea, en tambores, como en este depósito se puede ver, y sin diferenciar. Esto mucho es porque gran parte nosotros lo exportamos, ¿verdad? O sea, de lo que se produce, casi el 95% de lo que se produce se exporta, y es sin diferenciar porque en realidad a los países a los que exportamos no les conviene que compitamos con nuestro producto. Bueno, esto
comercializarlo de esta manera hace que no se favorezca el aprovechamiento de los distintos tipos de mieles que tenemos en el país y los distintos tipos de productos de la colmena también que tienen variaciones en distintas regiones. Ni tampoco se favoreció el agregado de valor de estos productos. Bueno, vamos a partir de que la definición de valor agregado es sumamente compleja, ya que distintos autores consideran distintos aspectos. Entonces, lo que vamos a considerar es que una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor. O sea, no es solamente un producto con una forma distinta o con una característica distinta, sino también que podemos hablar de un servicio extra que se agrega. ¿Cómo se puede agregar valor a los productos apícolas? Bueno, de dos maneras, preservando su identidad y transformándolos o incorporándolos en formulaciones que aprovechen sus características o su actividad biológica. Pero antes de agregar valor, tiene que haber una condición previa, y es que el producto del que vamos a hablar cumpla con los requisitos obligatorios establecidos por las normas, como son, por ejemplo, las normas del Código Alimentario o del Reglamento Mercosur. Es decir, que tenemos que asegurarnos que sea genuino e inocuo antes de cualquier variación que hagamos. Bueno, esto es un mini esquema como para mostrar algunas modificaciones que se pueden hacer al valor del producto sin transformación del producto en sí, partiendo de un protocolo de producción que ya puede tener un valor, a partir de la extracción, una caracterización del producto, y aplicando buenas prácticas y HACCP en las salas de extracción y de fraccionamiento. Otro valor sería la aplicación de sellos. Bueno, me fui al diablo, esperen, ahí vuelvo. La aplicación de sellos, de distintos tipos de sellos, y entonces vamos teniendo miel a granel sin diferenciar, pero producida bajo protocolo. Miel a granel diferenciada con producción bajo protocolo y en salas con buenas prácticas y HACCP. Fraccionado, y vamos a tener ya un paso más de valor agregado. Esto es el sendero tecnológico. ¿Por qué tiene valor el sendero tecnológico, el protocolo de producción? Porque hace bastante tiempo que se trabaja sin la utilización de antibióticos y con gestión de la calidad. Eso también hace que se agregue de alguna manera valor a la producción. Una de las formas más fáciles, digamos, no es tan fácil, pero bueno, más obvias, digamos, de agregar valor, es el fraccionamiento. Acá tenemos el polen como sale de la trampa, envasado, y acá con un envase que generó la cooperativa Muyen, que hizo sobrecitos de polen con la dosis diaria, digamos. Lo mismo la miel, acá tenemos la miel en tambor, que es como se exporta, y acá la miel fraccionada, que puede exportarse, pero es muy poco común. Acá tenemos ya frasquitos llenos de una miel que es del norte. Otra posibilidad es caracterizar el producto. Por ejemplo, en el caso del polen, se puede hacer el origen botánico, analizar la composición química, o sea, el perfil nutricional, proteínas, hidrato de carbono, ácidos grasos y aminoácidos, y también se pueden estudiar las propiedades biológicas. En cuanto al esto sirve para comercializar, porque no es lo mismo decir vendo polen que vendo polen de quebracho colorado, ¿no? O polen de algarrobo, tienen un valor diferente. Que aclaremos, ahora que dije eso, que el valor agregado no siempre se cuenta en dinero. A veces el valor agregado está en la conquista de nuevos mercados
o en poder ubicar un producto en una zona donde antes no se comercializaba. En cuanto al propóleo, también se puede analizar la composición química. Acá tienen propóleos de 2 zonas distintas del país, las propiedades biológicas y, bueno, las características regionales. Se puede utilizar o definir a veces el origen botánico, pero no es fácil porque tengan en cuenta que no es como cuando la abeja va a buscar polen o miel, que es el momento en que la planta está en flor. Entonces incorpora, si va a juntar néctar, incorpora polen. Pero en general, cuando va a buscar propóleos, es un momento en que la planta no está con flor, porque junta resinas de yemas o del punto de escisión de la hoja. O sea que no tiene cómo contaminarse con el polen de la flor de la misma planta. Sí, muchas veces tiene polen y eso sirve para determinar más vale el origen geográfico. Es decir, nos puede permitir identificar de qué zona procede ese propóleo. En cuanto a la caracterización de la miel, bueno, esto es lo más conocido, yo creo. Se estudian las propiedades o las características físico-químicas, el espectro polínico que se observa en el microscopio y las características sensoriales que se suele estudiar, que se estudia en realidad con un panel de evaluadores entrenados y con análisis estadístico de los resultados. Y también se pueden estudiar las propiedades biológicas. Después vamos a ver un caso interesante. Bueno, para determinar la diferenciación por origen botánico, en nuestro país está la resolución de la Secretaría, actual Ministerio, en ese momento Secretaría, que son estas dos normas, la 274/95 y la 111/96, que es una modificatoria de esta resolución. Y ahí dice que la miel monofloral es un producto que procede totalmente o en su mayor parte del origen que nosotros digamos, por ejemplo, si decimos de algarrobo, y posee las características organolépticas, físico-químicas y microscópicas de dicho origen. La realidad es que la norma se cumple a medias, porque solemos decir que una miel es monofloral cuando pasa esto, cuando tiene la mayor parte del origen en el polen, en cuanto a la presencia de polen en la miel. Bueno, acá hay mieles monoflorales, hay una miel de orégano de Mendoza, una miel de lavanda que se producía entre Mendoza y San Juan, miel de limón, y estas mieles que descubrí hace poco, que son mieles andinas, es la marca, y que tienen variedad. Tiene pájaro bobo, limón, algarrobo, eucaliptus, bueno, varias mieles monoflorales. Y a la pregunta que siempre hacen es esta respuesta. En general, cuando hablamos de mieles diferentes, no siempre hay un valor diferente. Este es un caso que encontramos con Carolina, justamente lo encontramos en una expo de San Vicente, en el que los propios productores habían asignado distintos valores a mieles de distintos orígenes botánicos. Miel de isla se supone que es la miel de Catay, ¿no? Otra forma es la miel multifloral, que puede tener otras características. Por ejemplo, acá hay una miel de monte, que es de Córdoba, mieles del Delta, que son diferentes, mieles patagónicas, mieles misioneras, y esta es una miel que hace poco, bueno, relativamente poco, que apareció en el mercado, y que es la miel de Yungas, que es una miel premium y es además orgánica. Bueno, y pueden aparecer mieles de mielato, que en general en nuestro país son mezclas, no son exclusivamente de mielatos, que son las mieles que se generan a partir de las secreciones, las excreciones de los insectos que absorben savia de las plantas y excretan las sustancias dulces, sobre todo azúcares que no pueden digerir. Y la abeja utiliza ese jugo dulce, digamos, para generar miel. Y esa miel está considerada como miel por el Código Alimentario. También tenemos la posibilidad de diferenciar por origen geográfico.
Para los productos agrícolas y alimentarios existe una ley, que no la puedo ver, 25.380, y tiene una modificatoria, y estos son sellos que se relacionan con el territorio. Tenemos la indicación geográfica y la denominación de origen. La indicación geográfica es cuando una calidad u otras características de la miel o de otro producto son atribuibles fundamentalmente al origen geográfico. Y la denominación de origen incluye también este concepto, pero además comprende los factores naturales y los factores humanos. También hay certificaciones ISO, no hay demasiadas mieles que estén certificadas con estas normas. Acá tenemos una, que es la miel, bueno, no me va a salir, que tiene una certificación de gestión de inocuidad de los alimentos. Las quinas, se llama la miel, las quinas. Otra certificación es la modalidad de producción. En el caso de Argentina tenemos por el momento la miel orgánica. Todavía no hay certificaciones para mieles agroecológicas. La miel orgánica tiene no solo que cumplir con una serie de requisitos por el lugar en que está puesto, la colmena o el colmenar, sino también un sistema de manejo específico que evita la contaminación del producto. Acá tenemos las quinas, la que no me salía recién. Estos son sellos de certificación. Siempre hay un tercero que certifica y actualmente tenemos este sello argentino que se denomina Orgánico Argentina, que es un isólogo que se coloca una vez que las mieles tienen este tipo de certificación. Acá tenemos miel orgánica de Santiago del Estero, la miel de Yungas que les mostré hace un ratito, bueno, y Terra Sana, que también es una marca que utiliza este tipo de certificación. También tenemos formas de comercialización que permiten poner sellos, como es este sello que se relaciona con comercio justo y que a su vez está dentro de esta organización, que es la CLAC, que es la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo, que tiene una red que se llama Red Miel. ¿Por qué Red Miel? Porque el comercio justo está en muchos otros productos, por ejemplo el café. No el café en Argentina, pero sí en otros países. Acá tenemos una miel de Norte Grande que se comercializa en Italia, justamente con este sello. Y acá tenemos una miel de Atamisqui, que también es de Santiago del Estero, que la genera la cooperativa Copsol, y que, bueno, en este caso también se comercializaba en Italia. En el caso del comercio justo, el valor de la miel suele ser el precio de mercado más un porcentaje que va de un 5 a un 10%. Pero siempre se considera un piso, que es el del costo de producción. Es decir, que se supone que así el productor no puede perder. Y se suma una prima social, que es de 20 centavos de dólar por kilo, que está por encima del precio que se acuerda, que lo administra la organización y es en base a decisión de la asamblea y tiene que ser usado para fortalecer la organización o para la comunidad. ¿Quiénes certifican comercio justo en el país? La cooperativa COSOL, hice una mezcla de las dos, la cooperativa COSAR, la cooperativa COPSOL, la cooperativa Norte Grande y la Asociación de Productores Orgánicos del Norte Argentino. Existen otros sellos, como los sellos locales de origen, por ejemplo, en este caso es hecho en San Martín de los Andes, sellos provinciales, como Mieles del Chaco y hecho en Corrientes, que son sellos que, además de marcar una determinada calidad, porque se trabaja siempre cumpliendo protocolos, los que trabajan con estas marcas tienen determinados requisitos, pero además ciertas ventajas.
Y acá tenemos la marca país, que es una herramienta para posicionar a los productos argentinos en los mercados del mundo. En este caso no recuerdo ninguna miel. Aerolíneas Argentinas tenía ese sello. Otros sellos pueden ser, por ejemplo, el de Alimentos Argentinos, que se promocionaba como Alimentos Argentinos una elección natural, y también es una marca nacional que creó la SACPIA en el año 2005 y que facilita la identificación de los alimentos argentinos y sus atributos mostrando una imagen nacional. Esto muestra no solo la imagen del producto, sino también del país. Y la posibilidad es el posicionamiento del alimento en mercados nacionales e internacionales. Y en 2014 fue aprobada como ley por el Parlamento. Acá tenemos algunos ejemplos, como la miel de monte de Chaco, Néctar de los Dioses y COSAR, que es la cooperativa que también comercializa a través de Comercio Justo. Y ustedes van a ver que por ahí hay mieles que aparecen en varios ejemplos porque en realidad el valor agregado es un concepto y muchos de los que producen algo, obtienen un producto con valor agregado, siguen agregándole valor a través de distintos sellos y de distintas formas de comercialización. Otro sello es el sello SINTAC, que es el que se utiliza para los alimentos libres de gluten. Y esto es lo que yo les decía, a lo mejor no es que esta miel valga más que otra, pero se posiciona en un mercado que no es accesible a cualquier producto. Acá tenemos miel de monte, néctar de los dioses, colmenares del Prat y miel aleluya. Acá está, este es el sello en color y este es en blanco y negro, y el símbolo tiene que ser ese, no cualquier dibujo que se parezca. También tenemos la certificación de requisitos religiosos, por ejemplo, la certificación kosher, acá tenemos el loguito, digamos, y la miel BOY y la miel Colmenares del Prat, son dos mieles que tienen esta certificación, más esta miel, que es la miel El Cargune, que es de Mendoza, que hace poco tiempo sumó la certificación halal, que no era algo que se estilara en nuestro país. Esto es de hace un año ahora, hace poco tiempo. También está la posibilidad de encontrar que las mieles tienen propiedades nutracéuticas y medicinales. Vieron que les comenté que en el INTA, no sé si se los comenté o viene después de esto, no les digo nada. Esta es la famosa miel de manuka que se produce en Nueva Zelanda y que esta miel, en este caso, tiene un 70% de polen de manuka, pero además, fíjense que acá tiene, yo lo remarqué, es el factor único de manuka, se llama, que lo que indica es la concentración del factor antibacteriano que tiene esta miel. Acá. En el país se están analizando las propiedades biológicas de varias mieles y de los propóleos en varios proyectos que tiene el INTA y se trabaja mucho en este tema en el INTA Famayá. Incluyen productos de abejas nativas sin aguijón, que tienen muchas propiedades, tienen propiedades nutricionales, pero además tienen muchas propiedades medicinales. Otro tema son las marcas colectivas. Esto es la ley 26.355 de marcas colectivas, que se puede solicitar a través de algún agrupamiento de productores o prestadores de servicios que estén inscritos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, y fue creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Tenemos el caso de Aromas y Sabores del Norte Grande y la FECOAPI. Ven que son ejemplos que se van repitiendo a través de los distintos casos de valor agregado. También podemos agregar valor con otras formas de presentación. No sé por qué me aparece esto acá. Bueno,
Acá tienen, esto es una miel de Mendoza, que viene en una especie de valijita de acrílico. Acá tienen un set de mieles y miel en panal y con un palito mielero. Miel en panal, acá también, y acá tienen un panal hecho con cuadros especiales. Acá tienen, no sé, una jarra que puede ser reutilizable. Y acá esto que me llamó mucho la atención, que es muy curioso, es un ejemplo que es de otro país, que es un souvenir de casamiento. Fíjense la presentación que tiene, esta caja está pintada a mano y las mieles son de distintos tipos. Incluso los nombres son mieles de fantasía, no dice miel de algarrobo, miel de quebracho. Son mieles que les pusieron nombres de fantasía. Bueno, también pueden tener agregados de otros productos. Por ejemplo, acá tienen frutas secas, mostaza, arándanos, miel y chocolate, y esta tiene frutos rojos. Y esto no es que le incorporaron nada, sino que en la misma caja, la mitad tiene miel en panal y la otra mitad tiene queso. Es una forma de promover el producto combinándolo con otro producto. Son distintos quesos, por eso las cajitas tienen distintos colores. Bueno, acá tenemos otra posibilidad que es, hasta ahora vinimos hablando, de utilizar modificaciones, utilizar el producto con agregados de sellos y de envases y demás, sin transformar al producto. Pero también tenemos la posibilidad de agregar una transformación al producto y darle otro valor. Por ejemplo, partimos de lo mismo, del protocolo de producción, podemos caracterizar la miel, pero después hacer alguna transformación industrial. Acá tenemos prototipos que desarrolló el INTA Famanchá con el CONICET, donde hay una serie de productos en base a propóleos, y en la transformación industrial tenemos alimentos, cosméticos, con miel, con polen, con propóleos como ingredientes en la formulación. Bueno, acá también tienen con transformación, como los fermentados, hidromiel, que últimamente se ha hablado mucho de este producto. Bueno, nosotros promovimos una charla con este tema. Cerveza de miel, este es un espumante de miel. Esto es acheto, vinagre, que tiene a su vez maracuyá, y este es un vinagre común. También está la inclusión de la miel en otros productos. O alguna transformación, como acá tenemos el caso de Bipure, que es una miel cremosa, que si bien no tiene ningún agregado, sí tiene una transformación, porque esta miel es procesada para que forme cristales muy pequeños y se transforme en una miel crema. Hay otros ejemplos, pero bueno, esta es la que encontré última. Las quinas también tienen miel cremosa, cremada. Bueno, acá tienen salsa de soja, caramelos de propóleo. Esta empresa Pampa Gourmet hace una serie de delicias de campo, se llama, y hace una serie de salsas y basándose en frutos y vinos y mieles. Acá tienen caramelos de propóleo, bueno, turrones y demás, y otro producto que es la miel en polvo. Otra transformación que podemos usar, o que se puede aplicar, es la transformación en productos cosméticos, como en estos casos, ¿no? Y medicinales también. Acá tienen shampoos, cremas, jabones, acá es propóleos, este propóleo es hecho en base a extracto blando, y acá tienen Reino de la Miel, que lo que hacía era enjuagues bucales y
cremas dentales. Bueno, y acá esto lo agregué para hablar de que no solo podemos agregar valor a la miel, al propóleo y al polen, sino que también en el país se creó una asociación de cabañas apícolas para la producción de material vivo certificado en mayo de 2013. Esta asociación se sigue reuniendo, tiene como base genética de alto comportamiento higiénico, y una de las ideas es esta: proponer el uso de material adaptado a las distintas condiciones regionales. Es decir, no pensar en comprar reinas italianas porque son mansas, sino tratar de buscar reinas que estén adaptadas a las distintas ecorregiones, que sean distintos ecotipos, digamos. Y la demanda en general proviene de apicultores que están agrupados. Bueno, ahí terminé, este es mi contacto, y puse los dos porque dentro de poco este ya no va a ser más. Bueno, si alguien tiene preguntas. Por lo que veo, Laura, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Por lo que veo, Laura, veo una pregunta que se refiere a cuánto tiempo se puede dejar la trampa de polen. Más bien es una pregunta para Caro. Para Caro. Sí. Las trampas de polen se dejan, depende del ambiente donde estés produciendo polen. Por eso hablaba de las curvas de floración y las curvas de entrada de polen que les mostré en la presentación. Entonces, lo que uno deje la trampa de polen depende de la oferta de polen que haya en el ambiente. Cuando se termina el polen, la entrada de polen, se retiran las trampas. Lo que por ahí me olvidé de decir es que se recomienda abrir las trampas 1 o 2 veces por semana, abrir la trampa, no sacar la trampa, sino abrirle la rejilla, ¿sí? Para que ingrese todo el total del polen que están trayendo las abejas por 1 o 2 días. Eso sí es importante. Y siempre revisar la cámara de cría, también es otro parámetro para ver que no haya deficiencia de polen dentro de la cámara de cría. Cuando empieza a haber poco polen, ya también es un indicio de que habría que retirar las trampas. Pero cuando se retiran, también se retiran a todas. El apiario se maneja como una unidad de manejo única, ¿sí? Ponemos las trampas a todas y cuando retiramos, les retiramos a todas. Hay una pregunta que no sé por qué me la han mandado a mi WhatsApp, pero pregunta alguien precisamente de la isla de cuáles son las ventajas que hemos visto sobre las trampas de piso respecto a las otras trampas, ventajas y desventajas. Bueno, eso lo estamos estudiando, lo estamos ensayando. Se supone que la ventaja es que el polen sale, que el polen puede mantenerse durante más tiempo, es decir, podemos cosechar podemos estirar la cosecha a 2 o 3 días. No tenemos que ir todos los días a cosechar y a sacar el polen, sino que se mantiene más seco o con menos humedad en la colmena, en la trampa de piso, con la trampa de piso. Y también, bueno, Claro, tiene más capacidad, ¿no? un comentario de la pregunta anterior, que estaba muteada, no me di cuenta, estaba hablando sola. En la curva que vos mostraste al principio, esa curva naranja, justamente hay bajones que se notan, picos para abajo, que son los momentos en que dejan abiertas las trampas Claro. como manejo para evitar que todo el polen vaya a parar a la trampa y no a la colmena. Claro, exacto. Igualmente ahí les dejé en el chat el link del manual o del libro que salió el año pasado de producción y de procesamiento de polen. Es un material bastante actualizado, se lo hizo Laura con colaboración de los apicultores, así que tiene mucho del saber de los mismos apicultores que producen polen. Bueno, Olosabu.
No digo, si hay preguntas por ahí que le quieran abrir el micrófono y hacerlas, alguien que tenga experiencia en cosecha de polen que ¿Puedo lo quiera hacer compartir. una? Sí, Alfredo, ¿usted quiere hablar? No se Sí. escucha. Sí, quiero preguntarle algo a Laura Gurini. Bien. Bien. Sí, Laura, ante todo me da la impresión de... Sí, a Laura Gurini quiero preguntar. Se entrecorta mucho. Hola. Sí, a ver ahí. Sí. ¿Me escucha? No. Se corta. Por ahí, Alfredo, apague la cámara para tener mejor calidad de la conexión. ¿Vale? Vale, ahí estoy. Laura, ¿me escucha? Sí, sí. Ahora sí. Sí, bueno, ante todo, las felicito a las dos que expusieron. Muy buena, muy clara la charla. Y quería decirle que, bueno, la impresión de que está cerca de jugar. Me dio esa impresión. Pero sería una Así pena, es. ¿no? Sería una pena. Sí, sería una Así es. pena. Y que hoy le quiero comentar que hace instantes vengo del supermercado y es que me gustó, aleluya, está a más de 1.000 pesos el kilo. Mm. Tengo las fotos. Mira vos. Es una cosa- Sí, 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 por eso. Y entonces uno como apicultor, por ahí vendiéndola, aunque sea, digamos, en tambor en estos momentos, a 2.70, 2.80 poniendo el tambor, o fraccionándola y vendiéndola, no sé, algunos consumables, y es razonable, que puede ser 400, 450 pesos, bien, y le parece cara a la gente, y otros van y pagan 1.000 pesos. Yo creo que nos falta cultura de consumo, ¿no? Por eso es importante todo el tema de Exactamente. la Semana de la Miel que se había implementado y ahora la campaña Más Miel todo el año, que la idea es capacitar un poco al consumidor, ¿no? Incluso al apicultor, porque a veces el mismo Sí, sí, apicultor desconoce sí, muchas sí, sí, cosas. sí, Esto sí. yo, lástima que esto no puede ser presencial, porque cuando yo daba la charla de valor agregado, me llevaba un cajón con productos de valor agregado. Casi todo lo que yo estaba comentando llevaba los productos para que la gente viera, porque en general todos me decían, pero esto acá en Argentina no se puede hacer. Y sí, se puede hacer, se hace. Siempre cuesta mucho más trabajo, más organización y bueno, y dedicación al tema, que obviamente no todos los apicultores pueden dedicarle la totalidad de su tiempo a la producción, ¿no? Y a la comercialización, pero bueno. ¿Quién es Osvaldo que hace ese comentario de la Gracias. carne? Muchas gracias, Laura. De nada. Bueno, Buenas esperamos que tardes. haya sido. Sí, Osvaldo. Sí, acá, acotando el comentario que hacía el señor, que yo ayer estuve en el supermercado y la Anónima acá en La Pampa, y hay mieles que valen 1.200 pesos el kilo, mieles que están todas quemadas, azucaradas. Después hay mieles de acá de La Pampa que están en la góndola a 800 pesos el kilo. Y me estaba fijando haciendo una comparación con lo que valía la carne, y había carne que valía 1.200 pesos y precios cuidados con 700, 800 pesos el kilo de carne. Y es mucho, o sea, es mucho más fácil producir un kilo de carne que producir un kilo de miel. Eso nada Bueno, más. Sí, también hay una variabilidad muy grande en los precios de la miel, ¿no? Bueno, esto es lo que decían Alfredo y Osvaldo. Se encuentran mieles de 500 pesos, 400 y mieles de 1.000. Pero bueno, también hay que ver el proceso, como decía, el valor agregado que tienen las otras mieles.
La marca, los sellos que tenga. La marca, tal cual. La miel Aleluya me parece que es la que mencionó. Sí, Bueno, Aleluya es una de las mejores marcas que hay en el mercado interno. Entonces, sí, bueno, tal eso cual. también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, me Bueno, parece que no hay más no sé si hay más preguntas. preguntas. Esperamos que haya sido útil. Les dejamos el link con el libro de producción de polen. Sí, yo quería hacer una consulta para Laura. Sí. Yo recién estoy comenzando con el tema de la apicultura y yo quisiera saber, porque no estoy muy ducho en la parte, como vos mostraste, de en los envases tener la regla, en regla sería para la venta. ¿Cómo se consigue eso? Porque yo no tengo mucha idea. ¿Cómo conseguís el permiso o la habilitación para realizar la venta que sea, por ejemplo, consumo legal para poder venderlos en diferentes comercios? Bueno, hay varias, supongo que la Secretaría tiene reglamentación y también vas a tener reglamentaciones locales de bromatología de tu lugar, de tu ciudad o de tu pueblo. Y hay una serie de reglamentaciones que tienen que ver con el envase, que las podés buscar en internet, porque figura si es PET, si es plástico, si es vidrio, qué tipo Ah, de tapa, cómo tiene que ser el etiquetado. O sea, hay una reglamentación bastante frondosa en relación a la comercialización, pero bueno, la Secretaría tiene mucha información en la página Alimentos Argentinos, que creo que sigue estando como Alimentos Argentinos, Sí. donde podés encontrar mucho de toda esa información. bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mauro,